Gracias. Empezamos. Buenos días. Vamos a completar lo que era la teoría de funciones inversas. Aquí tenemos el concepto de recta horizontal. Más o menos le dan la idea. Ya habíamos platicado de esto, pero lo estamos viendo ya en el texto formal, en el libro de Chomsky. Sabían cómo averiguar cuando una gráfica en el plano cartesiano corresponde a una función 1 a 1 o inyectiva, que es lo mismo que bionívoca. Más gráficas. Aquí viene un teorema para funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Relacionado con la inyectividad. Una función que es creciente en su dominio es inyectiva. Si es decreciente también, es decir, si es monótona es creciente o decreciente. O es inyectiva, perdón. La definición de inversa, tal vez con otros lenguajes. Teorema de funciones inversas, aquí vienen las funciones invertibles. De repente no se usa el mismo lenguaje que nosotros vimos allá, pero es lo mismo. Y un teorema también. Este teorema se aplica cuando dos funciones son invertibles. Es decir, que el dominio de la función inversa es el rango de la función ordinaria. Solo cuando la función es invertible, más o menos así, ¿ve? Para medio completar esto. Este es un teorema aparte, de todo lo que hemos visto es totalmente aparte, ¿eh? Pero podemos comentarlo. Nosotros sabíamos que teníamos funciones que iban de A a B. Por ejemplo, supóngase que es F, que va de A a B. Y supóngase que F es la inversa de F, es decir, son invertibles, mutuamente una es la inversa de la otra, F a la menos 1. Sabemos nosotros que, supóngase que de aquí sacamos el dominio de F. Y aquí sale el dominio de F. No es que el dominio, todo el conjunto de llegada. El dominio sale de ahí. Y de por allá, digamos que sale, es el rango, ¿no? Para F. Pero fíjese que si F y G, perdón, y F a la menos 1, que le pude haber llamado G también, son invertibles. Que decía también la teoría que fueran biyectivas. Yo no sé si se acuerdan. Entonces ocurre esto, ¿eh? Ocurre esto así. Para F, que va de A a B, mire el resumen. A, B. Y F a la menos 1, que iría de B a A. Viaje de regreso. El dominio de F, pongámoslo color verde, el dominio de F, porque de ahí parte F, es el rango para F a la menos 1. Porque esta parte de aquí, lo digo con color negro. Dominio de F es igual al rango de F a la menos 1. Yo creo que eso se ve claro. Recuerda que F a la menos 1 parte de aquí, llega allá. Y también el rango de F a la menos 1, perdón, el rango de F, si quiero, lo relaciono con F. Este es el rango de F. Pero recuerden que F parte para allá. Obligatoriamente, si son invertibles, es el dominio de F a la menos 1. Si parto de F primero, ahora voy a partir de F a la menos 1. Si parto de F a la menos 1, diría que el dominio de F a la menos 1, que estaría aquí, es el rango de F. Esto también se usa para encontrar rango de algunas funciones especiales. Y el rango de F a la menos 1 es el hecho de, porque cuando la función es invertible, es el dominio de F. Es claro que nosotros hemos visto teoría de funciones donde nos dan la regla del cálculo, cómo se calcula. Así que si me dan una función, hay reglas cómo calcular el dominio, pero no hay reglas cómo calcular el rango en general. Pero con esto sí tengo una regla, mira. Quiere decir, pero solo se aplica lamentablemente a funciones invertibles, que si yo quiero calcular el rango de una función,
sin usar la gráfica, porque sí vimos cómo calcular rango, pero teniendo la gráfica hecha. Si es que las funciones eran no discretas. Si era discreta era facilito, solo me iba a las segundas componentes y lo agarraba. O diagramas agitables. Es decir, si conozco grafos o gráficas, yo puedo encontrar rango. Pero en realidad, lo más importante de este es cuando usted tiene regla de correspondencia. ¿Cómo encuentra rango sin hacer la gráfica? Entonces, una alternativa me la está diciendo esto. Si la función permite encontrar la inversa, porque recuerden que el proceso de inversa que estamos pendientes, que con eso vamos a terminar hoy, había que hacer despejes. Si puedo encontrar la inversa y la función original estamos biyectiva, me garantiza que las funciones son biunívocas. Entonces lo que hago yo es calculo la inversa y le calculo el dominio, que las reglas de dominio son las mismas, pues, como van a ser funciones. Función inversa, entonces le aplico reglas de dominio a esto y encuentro el dominio de la inversa. Pero por esta propiedad, lo que estoy encontrando en el fondo para la función original es el rango. El dominio de la inversa es el rango, o el rango es el dominio de la inversa, que también está hecho aquí, ¿ven? No importa cómo lo diga. Dominio de f a la menos 1 es el rango de f. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando sean invertibles. Eso es lo que está dicho aquí, ¿ven? Con palabras. No voy a hacer ninguno, solo voy a hacer comentarios nada más. Y luego vienen las directrices que nosotros comentamos para encontrar inversa. Lo que pasa es que aquí hacen algo más todavía. Mire, para cómo encontraba la inversa, el paso 2, se toma la ecuación, se hace visible la y se despeja x en términos de y. Con eso llega usted a x, que es la inversa, pero con respecto a y. Y si quiere la inversa con respecto a x, así el cambio de variable. Es decir, que quiere otras cosas. Nosotros ya lo teníamos. Vamos, lo que queremos ver son algunos ejemplos. Que habíamos hecho algunos, pero queremos refrescarlo. Esta es una función lineal. Atención con esto. Esta es una función lineal. Me piden calcular la inversa. Podría preguntar incluso si esta función es biunívoca o no. Que lo podría probar hasta con la gráfica, fíjese. Voy hacia abajo. ¿Cómo haría para calcular la inversa? Pues debo seguir los pasos. Los pasos eran hacer visible la y. Pues. Es decir, en vez de tener el nombre f de x, pongo y. Y aquí se transforma en una ecuación lineal con dos variables. Despeje para x, eso lo sabe hacer. Haga el despeje. Ese despeje ya es la inversa, pero con respecto a la variable y, que lo comentamos la última vez, aquí se lo dicen, ¿no? Y si interesa o le piden la inversa con respecto a la variable x, haga cambios de variable. Aquí ponga x, ¿no? Y allá donde está y, ponga x también, ¿no? O en vez de esta x pongo y. En vez de esta x pongo y primero. Que normalmente ya le llaman f a la menos 1. ¿Por qué eso? Sabíamos que si teníamos funciones inversas, partíamos de aquí con un x, allá llegamos a un f de x. Pero esa es la función ordinaria. Es esta. La inversa venía de regreso. Así. Y lo que hacía es que este que está aquí era la imagen de la inversa. Si yo partía de la derecha, que se miraba así, ¿ven? F a la menos 1 aplicado a f de x. Eso es lo que hace la inversa. Agarra esto como primagen y la imagen es aquel, pero este es x. ¿Ven? Eso es lo que hemos dicho. Por lo tanto, donde digo que aparece x, donde está esta x, pondría f, pero de y. ¿Sí? Y después si hago los intercambios de variable, aquí pongo x, ahí pongo x, solo los intercambios. Esta sería la inversa con respecto a la variable x, que es equivalente a aquella, nomás que está con variable diferente. Pero es la misma. Sigo. Pues. Luego aquí viene una función racional, creo que es esta. ¿Ven? No. Puedo probar si estas son invertibles. Aquí creo que lo están haciendo ellos. Mire, puedo probar si las funciones son invertibles. Encuentra la composición de la inversa con f, ya sea por derecha. Si las tiene las dos con variable x, entonces ponga de x ahí. Que esa sería la primera composición, que debe ser la función identidad en x. Y también hay que encontrar la composición de la inversa por la izquierda, que se escribía así. ¿eh? Y también me debería dar x. Eso no se pide cuando a usted le piden calcular la inversa. Se usa normalmente cuando le piden si es invertible o no. Pues eso es lo que están haciendo aquí, mira. Está calculando la inversa, la composición por la izquierda de la inversa. Aquí llegaron a x. ¿no?
No es necesario hacer todo eso si le piden sobre la inversa. Y aquí estarían encontrando la segunda composición, pero de la inversa por la derecha. También da la función identidad. Eso le dice que una función lineal es invertible. Tiene sentido porque la función lineal es creciente o decreciente. Pues. El dominio son los reales, el rango son los reales. Y como son funciones de R en R, es biunívoca. Además es inyectiva. Entonces, hacer biunívoca hace que son invertibles. Al calcular esa inversa, yo sé que va a ser, estamos, una función también. Y garantía absoluta de que estas composiciones me van a dar la función identidad, a menos que me haya equivocado en algo. Si me equivoqué en el proceso, normalmente esto se usa para verificar si está bien hecho. Yo sé que las inversas de estas, siempre, perdón, la función y la inversa van a ser invertibles. Por lo tanto, esperaría que las composiciones me den la identidad cuando se trata de rectas no horizontales. Luego viene otro ejemplo más de esta función racional. No necesito la gráfica, la podría utilizar si la puedo hacer, si la quiero hacer también. Ya sé que esa gráfica sería de este tipo. Esta función es inyectiva, lo puedo ver con toda claridad, pero no sería una función sobre, porque estas funciones, como no me dicen nada, son de R en R, viendo gráficas, ¿no? Y el rango de estas serían los reales quitándoles el 0. Inmediatamente me doy cuenta que no es sobre. Mire, esa no es sobre. ¿Estamos? Pero sí puedo calcular la inversa. Sí sé que la inversa es función, porque esta es inyectiva, es 1 a 1. Al ser inyectiva, yo calculo la inversa de esta y garantía absoluta que esa función, esa inversa que voy a calcular es función. ¿Por qué digo eso? Porque cuando uno tiene una función cualquiera, la inversa va a ser función algunas veces y otras veces no. Es decir, esta no necesariamente es función. Será función solo cuando la función original sea 1 a 1 o inyectiva. Ya lo vimos nosotros, nada más que lo vimos con pares ordenados. Viendo esta gráfica, si es que la puedo hacer o la conozco, me doy cuenta que esta es inyectiva. Por lo tanto, cuando yo calcule esto, la inversa va a ser función con toda confianza. Y el cálculo de la inversa es lo mismo que hicimos, que en eso estamos ahorita. ¿Qué haría? Ya hicimos uno. Hago visible la y, en vez de f de x pongo y. Ahora me encargo de resolver para x. Sería una ecuación racional. Resuélvala como ecuación racional, entonces multiplico en cruz, pues porque es una igualdad de fracciones. De para allá, etcétera. Aquí, ¿ve? Luego realizo operaciones indicadas. Llego a esto. Recuerde que el objetivo es despejar para x. La x aparece en dos términos distintos. Aparece aquí y aparece allá. Hay que juntarlo. Recuerde que el proceso, la x es lineal para empezar. El proceso es dejar términos con variable a un lado y constantes a la derecha. Y después saca x de factor común, ¿no? Y a despeja. Esta sería la inversa con respecto a la variable y. Se llamaría f a la menos 1, como está con letra y, de y, igual a 5y más 4. Esa es la inversa. Si no me dicen más, yo termino ahí, pues. Solo tengo que simplificar si se pudiera. Menos 3. Y si me pidieran f a la menos 1 de x, ahí solo intercambio las variables. Aquí pongo x. Y a la derecha también. 5x más 4. 2x menos 3. Tengan cuidado con esto. Cuando le piden f a la menos 1, recordemos que esto es diferente de 1 sobre f. Eso no es recíproco. No es lo mismo. Si fuera recíproco, no existiera definición de f a la menos 1. Cuidado, se va a confundir con esto. No vaya a pensar que si voy a calcular la inversa de esto, solo hay que darle vuelta a la fracción. No, no es cierto, no es de darle vuelta. Mucho cuidado. Entonces, por eso está la definición de inversa, para recordar que no basta. Cuando nosotros no basta con tomar recíproco. Si yo tengo 2 a la menos 1, este es número. Eso sí es 2, 1 sobre 2. A la 1 si quiere. Pero cuando se trata de funciones, no. Este tiene su propia definición y va a ser diferente al recíproco. En la mayoría de los casos, ¿verdad? Podría haber algunas que sea igual, pero no en todas. Aquí tengo la inversa, entonces aquí la tengo con respecto a y aquí hago el cambio de variable. Ellos hacen las composiciones aquí, ¿no? Verifican las composiciones por derecha y por izquierda en todos los pasos para aprender a simplificar esto. Las operaciones que ya sabe hacer usted, pues. Luego agarran otra. Esta sí es interesante. Mire esta sí. Esta es nueva. De esas dos anteriores ya había hablado. Esta sería la inversa de una cuadrática. Pero me dicen que calcule la inversa solo en este lugar. De 0 a la derecha. No me interesa de 0 a la izquierda.
¿Estamos? Encuentre la función inversa. Si no me dieran esta condición, nosotros sabemos que esa es una parábola cóncava hacia arriba. Eso no es inyectivo. La inversa no va a ser función. Si no me dieran esta restricción, la gráfica es esta, pero yo de inmediato me doy cuenta que esto no es inyectivo. Por lo tanto, en general, la inversa de esto no va a ser función. Esta condición se la están dando a ustedes para que tomen una parte de la curva esta, ¿no? Solo lo que quede a la derecha de cero. Que los muestro aquí. Está la gráfica. No tengo que graficar, pero para que lo entienda bien, entonces está aquí. Mira, la otra rama estaría aquí, ¿ven? Entonces, si toman esta porción del vértice a la derecha, que es lo que está diciendo aquí, cualquier valor de y, pero de 0 a la derecha para x, es decir, que aquí no habrían imágenes para esto, porque los x no hay que tomarlo, solo me queda la rama derecha, y esta sí sería inyectiva. Por lo tanto, la inversa ahí sí es función. Entonces empieza con el proceso. ¿Cómo voy a calcular? Como lo hicimos siempre. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer visible la y, pues. Eso está aquí. En vez de f de x pongo y. Pero ahora voy a resolver para x. La x es la variable y es cuadrática. Entonces tengo que aplicar método de cuadráticas. Si fuera factorizable, factorizo. Si hay que hacer doble despeje, también despejo. Y si no, con fórmula cuadrática. Esta ecuación es de la forma que nosotros vimos allá arriba. Ax cuadrado, estamos, más c, pongámoslo, igual a 0. Puedo ponerlo así, ¿ves? ¿Qué quiere decir? Que esto se resuelve por doble despeje. Despejo para el término cuadrático. Y por último saco raíz. Pues aquí lo que están haciendo es eso, pues. Entonces despejan para y, que sería y más 3, x cuadrado, perdón, igual a y más 3, y luego sacan raíz a ambos lados. Esa raíz, como es ecuación la que estoy resolviendo, recuerden, debe llevar el signo más o menos. ¿Qué quiere decir? Lo que encuentra son dos soluciones para x. Así como está, no sería válido, porque debo usar esta restricción. ¿Qué x me dicen que debo tomar? Las x que tengan signo más. Por lo tanto, el que voy a tomar de esa expresión solo es este. Todo lo que está ahí. Dice que las x no son válidas y x es negativo. Para que sea la inversa solo de esta porción y no de toda la parábola. Si yo lo dejo así, no es función. ¿Estamos? Venga, pues. Hacia abajo tengo la inversa, hacen los comentarios. Aquí le hacen el comentario. Como x no es negativo, entonces rechazamos la parte negativa de esa raíz. Y esta es la inversa. Y aquí la gráfica, que nosotros no estamos viendo gráfica, encuentran las composiciones que tampoco es necesaria para nosotros. Luego agarran otro tipo de funciones. No importa el tipo. El procedimiento de solución es lo válido. Mire esta cúbica. ¿Qué vamos a hacer? Hacer visible la y. Esta es facilito. La variable es x, pero es cúbica. Despéjela. Solo se despeja. Solo despeje. Es lo que habíamos dicho, pues. Solo saca raíz cuadrada cúbica a ambos lados. Como es cúbica, no lleva más menos. Entonces la inversa ya estaría aquí, ¿ven? Nomás que estoy escribiendo x. Pero este x recuerde que representa f a la menos 1 de y. ¿Por qué de y? Porque lo que está a la derecha lleva y. Y eso es igual a raíz cúbica de y. Pues. Y la inversa con respecto a x, pongo x aquí, pongo x allá. Que sería esta. Y ya sé que es función porque este es inyectivo. No tengo que estarlo mostrando, solo lo calculo. Venga, pues. ¿Qué otro más hacen aquí? Calculan las composiciones, hacen la gráfica, luego les enseñan cómo trabajar con graficadores y vienen ejercicios. Busquemos uno. Mire que aquí hacen poquito, hagamos uno un poquito más fuerte. Como haríamos, por ejemplo, pero me voy a abrir esta página, permítame, aquí muy poquito. De esto no viene ninguno en el libro. De esto no. Imagínese usted que tiene f de x igual a x cuadrado, pongamos uno pequeño, pero que se mire. Así, miren. X cuadrado más x y le piden la inversa en general. La inversa en general. Cuando digo en general es que la inversa puede ser función o no. Seguro que esa función sería así, ¿eh? La gráfica. Segurísimo que inyectiva no es. Pero entonces me garantiza que la inversa que yo calcule de esto no va a ser función, a menos que la recorte. Pero como no me dicen nada, lo que voy a mostrarles a ustedes es que algunas veces les van a dar estos tipos de expresiones y le van a decir que calcule la inversa tal que
La inversa se convierte en función, pero le va a tocar restringir esta función. Una forma de restringir el dominio de esta es tomando el vértice a la derecha o el vértice a la izquierda. Ahí lo puedo calcular. Es decir, si yo quiero saber calcular esto como función la inversa, me va a tocar restringir el dominio. Puede ser del vértice a la derecha o el vértice a la izquierda, o un pedacito más pequeño. Pero una de las formas clásicas en las parábolas es restringir a través del vértice. Yo le voy a mostrar esto. Si quiero encontrar la inversa de eso, me tocaría hacer visible la y. Y ahora me pregunto, ¿y qué tipo de ecuación es para x esa? Esa es una ecuación cuadrática, y no solo eso, es una cuadrática completa. ¿Por qué? Porque este y haría las veces del c de la fórmula cuadrática, ¿no? Si va a resolver para x, entonces le va a tocar escribirla como x cuadrado menos x menos y igual a 0. Ojo con esto. Esta es una ecuación completa. Es de la forma de x cuadrado más bx más c. ¿Y cómo va a resolver eso? Por factorización es imposible, porque este no es, ni siquiera es número. Entonces le va a tocar aplicar fórmula cuadrática, sí o sí, o el proceso de Poisson-Law, o cualquier otro equivalente, completando cuadrado. La fórmula cuadrática uno es lo mejor, entonces empezaría con el discriminante, ¿no? Que debería ser b cuadrado menos 4a por c, sabiendo que a es 1, es este, ¿no? Que b es menos 1, para recordar, y este haría las veces de c, ¿no? Y voy por el discriminante. Sería b cuadrado, b es menos 1, a es 1 y c es igual a menos y. Y no hay para dónde, pues. Es decir, que lo que va a hacer es calcularlo en forma general. Aquí sería 1 más 4y. Eso no es simplificable. Voy por la solución para x, que recuerdo la fórmula cuadrática que decíamos que era opuesto de b, más menos raíz del discriminante sobre 2 veces a. Estos son más fuertecitos. En el libro no hicieron ni uno. Ni siquiera lo mencionan. Entonces, el opuesto de b, ya sé como b era menos 1, que iba a poner 1, pues. Más menos la raíz del discriminante, es todo este discriminante. 1 más 4y, que no es simplificable. Sobre 2a, 2 por 1, 2. 2. Entonces, esta sería la inversa, pero no es función. Porque abarcaría las dos ramas de la parábola, que no es inyectiva. Para que sea función, lo único que hay que hacer es quitar uno de esos signos. Ya le voy a mostrar qué pasa con esos x. Así, ¿ve? Miren lo que ocurre. ¿A qué se refiere este x con dos signos? Para que aprendamos esto. No es parte del contenido, pero lo podemos aprender. Imagínense que la gráfica de esa curva era esto. Entonces, este 1 medio, porque si quiero lo voy a simplificar así. ¿No? En realidad este vértice tiene que ver con un medio. Ese 1 sobre 2 corresponde a la primera componente del eje, a la ecuación del eje de simetría. Así, miren. Puedo calcular el vértice con toda confianza de eso. Supóngase que está centrada en un medio, 1 sobre 2. Y esta parte que está hacia la derecha sería la parte de la gráfica cuando usted es el signo más a partir del vértice. Y esta parte que está a la izquierda corresponde a la gráfica que está con esta expresión, pero con el signo menos. Es decir, que si quiero la ecuación solo de esta parte sería x igual, en función de x, perdón. O despejada para x. Se miraría así, mire, como 1 más raíz de 2y, de 4y. Solo platicado nada más. No, más 1, ¿verdad? Que no puse el 1 a poner después. Todo partido entre 2, a eso se refiere. Esto sería la rama de la derecha. Y la rama de la izquierda sería esta misma ecuación, pero con signo menos. Esta rama de aquí, ¿no? 1 más 4y sobre 2. A eso se refiere. ¿Qué quiere decir? Que si yo elimino uno de esos signos, entonces esta parte de la gráfica que estoy tomando sí sería inyectiva y esto se transformaría en una función y se llamaría función inversa. Esta en general, así como está, no sería función, solo sería la inversa. Eso quiere decir que no es lo mismo inversa, en general, no es lo mismo inversa que decir función inversa.
Para hacer función inversa necesita la función ser inyectiva. Esta solo se consigue mediante funciones inyectivas. Y aquí sería inyectiva si le quita la mitad a usted o lo deja en otras porciones, ¿verdad? Pero la mitad es suficiente. Entonces, habla de función inversa y solo inversa son dos cosas. Esta inversa puede ser función o no, pero cuando digo función inversa, pues las cosas cambian. Entonces, así se consiguen las inversas de funciones cuadráticas cuando no me dicen cómo restringirlas. Solo tengo que dar una de las partes de los despejes, que siempre va a tener estos dos signos, ¿no? Uno es suficiente. Basta con eso. ¿Y cuál es la restricción? Aquí puedo verla, mira. Para Y puedo poner restricciones, o para X, porque el dominio de esta sería de 1 más 4Y mayor o igual que 0. Y ahí puedo despejar. Bueno, pues no me voy a meter a eso porque no es objetivo de la clase. Solo quería recordarles cómo se despejaba una función o cómo se encontraba la inversa de una cuadrática, pero que no fuera despejable, sino que con fórmula cuadrática. Termino ahí. Aquí viene una gráfica, no sé qué es lo que pregunta. Determine si las gráficas corresponden a una función biunívoca o 1 a 1. Esta sí, esta no, esta ni siquiera es función, esta tampoco, no es inyectiva, pero es función, esta sí es inyectiva y esta ni siquiera es función. Comentarios ya lo saben, no me meto a eso más. Eso era con respecto a las inversas, los despejes. Hecho eso, daría por terminado lo inversa. Voy a buscar la guía, fíjense. Déjenme buscar la guía. Déjenme buscar la guía para ver si puedo hablar de algo ahí. 110, ¿verdad? Ya estamos terminando. Este ya se terminó más bien. Guía número 3. ¿Estamos? Me vengo a esta guía para refrescar un poquito memoria, ¿no? Entonces, voy a trabajar solo uno de estos, el 4. Aquí lo vamos a hacer aquí mismo. Recuerden que piden determinar cuáles de las siguientes funciones son invertibles. Y en caso de ser invertible, determine la función inversa. Si no, no la determine, no busque nada. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer eso? Lo puedo hacer de varias formas. Uno de ellos es aplicando las definiciones, que es más largo, y lo otro de ellos es obteniendo la gráfica, que es más fácil verificar las dos condiciones necesarias, que son la inyectividad y la sobreyectividad, que en términos sencillos se llama biyectividad. Cuando yo hablo de esta curva, lo voy a poner aquí aparte para comentarla, quiero determinar si es invertible o no. 3y menos 1 igual a 2x cuadrado. ¿Qué cosa es eso? Nosotros hemos aprendido a graficar esto. Se llaman reglas de correspondencia, pero esas reglas de correspondencia indican que la y debe estar despejada. Entonces voy a despejar y para saber de qué se trata. De aquí me doy cuenta que la x es cuadrática. Es una ecuación con variable x, y, donde la que es cuadrática es la x. Todos nosotros sabemos que, si eso es cierto, deben ser parábolas. Cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Pero claro, miremoslo mejor. Si yo hago el despeje 3y, mire, 2x cuadrado, no lo muevo. El 1 pasa sumando. Quiere decir que y es igual a 2/3 de x cuadrado más 1/3. Esta es una parábola cóncava hacia arriba. Ahora sí sé que es una parábola cóncava hacia arriba, pero cuidado, la gráfica completa. Y aquí me dicen que no. Me dicen, para que usted me dé la respuesta y opere con D, sométase a este conjunto de partida y este conjunto de llegada. Miren, son dos. Gráfica que parte de esto llega a aquello. Entonces, para eso voy a tratar de verificar y hacer esta gráfica y ver qué me queda en esta región, para ver si ahí en esa región nada más cumple las condiciones para que sean funciones invertibles, que es ser biyectiva. Venga, lo podría graficar en GeoGebra. Si no lo graficamos con ustedes aquí, pues vamos a ver si me ayudan. Calcúlenme el vértice de eso. Es de la forma de esto. Si no lo vemos así, pues también, para no ir tan lento. Este es de la forma ax cuadrado más c. Yo no sé si se fijan en eso. ¿Por qué digo esto? Allá cuando hablamos de parábola, yo les decía, o hicimos comentarios, creo que lo mostramos también, que estas en realidad son funciones que el vértice esté en el eje y. ¿Por qué el vértice está en el eje y? Recordemos la primera componente del vértice. Para empezar, esa función es polinómica. Entonces el vértice calculaba ¿cómo? Acuérdenme de la fórmula. La primera componente del vértice. Primera componente del vértice. La primera componente del vértice no era el
rango dominio, no me acuerdo ahorita. No, la fórmula. El vértice tiene dos componentes, X del vértice y Y del vértice. ¿Cómo se calculaba esta? Tenía que ver con A y B. Cuando la función era polinómica, porque la otra si no era polinómica era h, k, que no es el caso. Ya la olvidó. Y eso que solo usted me responde. Los demás están callados. Parece que no existieran. Venga. Era, ayuda un poquito. Opuesto de B. ¿De acuerdo? Sobre 2A. 2A, sí, ya me acuerdo. Y la Y del vértice era la evaluación en F de la X igual del a 0. ¿Sí? Del vértice. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una función? Y aquí viene por qué una función de esta forma, ¿eh? A x cuadrado que no tiene b. Si yo ya lo dije en las clases, lo que pasa es que se les olvidó. Note que arriba debe ir b, pero como aquí no hay b, se entiende que b es igual a 0. ¿Me? Y si pongo 0 aquí, segurísimo que x del vértice me va a dar 0. No importa lo que valga a, que ya sé que ya no puede ser 0 porque si no, no es cuadrática. Si hago eso y sé que la primera componente es 0, estaría hablando del intersecto en y, compañeros. ¿Así ven? Eso es lo que estaría. He tomado x igual a 0 y la segunda componente sería un tercio. Aquí, ¿ves? Es decir, cuando una función cuadrática no lleva el coeficiente b 0, el vértice siempre va a estar en el eje y es una función par, pues. Hasta eso les decía ya. Y la gráfica ya puedo tener una idea. Así, miren. Esta gráfica yo tengo una idea, pero clarísima. El vértice está en un tercio. Aquí lo puedo probar, facilito. Pongámoslo aquí. Mire, en un tercio. Hasta puedo poner eso. Y abre hacia arriba, porque esto es... Puedo poner un punto adicional. Esta vez no lo necesito, basta con esto. Mire. Así sería la gráfica. Es claro que toda ella ni siquiera es inyectiva. Si calculo la inversa de esto, no va a ser función. Lo que pasa es que me dicen, no. El conjunto de partidas, las x que usted va a tomar, considere estas x de menos infinito a 0. Si yo tomo de menos infinito a 0 las primeras componentes, la gráfica solo me quedaría esta rama izquierda. ¿no? Esta no estaría. ¿no? Para x no estaría esta. Porque los x positivos no son considerados. ¿no? Solo x negativos hasta llegar a 0. Eso me quedaría en x. ¿Y en y qué voy a tomar? Lo que están trazándole es una especie de rectángulo. Así, ¿ve? Me dice, en X tómelo hasta 0. De menos infinito. Supongo que está el eje X, esto le quedó. Pero en Y lo tomaría de menos infinito que vendría de abajo hasta llegar a un tercio positivo. Hasta allá, ¿ve? Por aquí está el un tercio. ¿ve? Ahí estaría el un tercio. Y la gráfica que quedara en esta región es la que le interesa a usted. ¿ve? La que quedara. Y la gráfica en realidad solo quedaría hasta 0, solo quedaría esta porción de aquí, ¿ve? Esta curva, ¿ve? Que va en un tercio, así más o menos, ¿ve? Es lo que quedaría de la gráfica. Solo esa porción voy a estudiar, el resto no me interesa. Conjunto de partida para saber qué voy a tomar en X y qué voy a tomar en Y. Entonces, el conjunto de partida, si lo pintara, sería todo esto. ¿ve? El conjunto de llegada, perdón. Y el conjunto de partida sería todo esto. La gráfica que quede para esos X positivos y demás, lo que voy a tomar. Ahora, ¿qué pasa cuando usted toma el Y llegando hasta un tercio? La gráfica dice que sígueme para allá. Y debe ir de menos infinito a un tercio. No puede pasar, hay que decir que su gráfica no puede pasar en Y de ahí, que es el rectángulo, y en X no puede pasar. En esta zona es la gráfica que usted va a tomar. ¿ve? A eso se refiere este conjunto de partida y este conjunto de llegada. Los X van de menos infinito a 0. Aquí los tengo pintados, menos infinito a 0. Pero el Y debe ir de menos infinito a un tercio. Entonces, esta región que se forma es la que contendrá la gráfica que usted debe considerar. El resto no me interesa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no me interesaría toda esta porción. Está fuera de la región. Y llega a un tercio. Si llega hasta un tercio, que aquí dice que es cerrado y 0 cerrado, en realidad esta gráfica está compuesta por un punto. ¿sí? Esa sería la gráfica. Un punto nada más. La gráfica original con todos los pasos era todo esta. ¿sí?
pero claramente note que eso que está en verde punteado está fuera de esta región, ¿no? Entonces quiere decir que lo que voy a calcular es la inversa de ese punto que se llama 0, 0,1 y como sé que es un punto, se trata de 0,1, debería tomar la inversa como 1/3,0, pues no es un punto. Veamos este otro, antes de continuar, veamos este otro, ¿qué es lo que debería tomar? Si yo miro este conjunto de partida y de llegada, si tomar el plano cartesiano se miraría así. Para ver dónde voy a tomar la gráfica. No voy a hacer la gráfica, solo voy a mostrar lo que voy a tomar. Sería de menos infinito a 0, en este también hasta aquí. Para X es todo esto. Los X están ahí. Si solo fueran los X los que están limitados, debería tomar todo el cuadrante número 2 y el cuadrante número 3. Pero me dice, no, Pérez, en Y también hay condiciones. Y en Y debería tomarlo de menos infinito hasta 6. Suponga que 6 está ahí. Entonces ahora voy a formar una especie de rectángulo. El rectángulo sería hasta 6, debería tomar en Y. Color rojo voy a poner. Mira, hasta 6 en Y. Digo de menos infinito a 6. Y en X sería todo lo que quedaría. Así ve. Todo lo que quedaría es de menos infinito a 0. La gráfica que quede aquí es la que va a ser sujeta a estudio, ¿no? A eso se refiere conjunto de partida y conjunto de llegada viendo el plano cartesiano. ¿Qué hago entonces? Yo grafico esto y me encargo de tomar solo lo que quede aquí. Si no queda nada, entonces el vacío, no hay nada que graficar, pues. Otro. Mire, otro más. Solo para que vean lo de conjunto de partida y llegada en estas expresiones. Después me va a tocar ver si ahí puedo encontrar el inverso o no. Otro más. Por ejemplo, en este, me dicen el conjunto de partida es todo el eje X. Tiene permiso para usar el X completo. Desde aquí vamos a poner colores. Imagina que el X va de aquí. Todo esto es el eje X. Conjunto de partidos son todos los reales. Todo. Así como está, sin hablar de Y. Si de Y no me dicen nada, tendría que tomar los 4 cuadrantes. La gráfica hay que quedar aquí, o que quedar aquí, o que quedar allá, o que quedar allá. Pero cuando me dicen, no, espérese, en Y tiene permiso de venir. No, en Y tiene permiso de ir desde -1 más infinito. Entonces yo color azul. Desde -1, que estaría aquí en Y, aquí, hasta donde estoy, hasta más infinito, color verde. Los Y están permitidos aquí. Entonces formé una región, una especie de región con esas dos condiciones. Hago así, en azul. En Y estaría limitada por esta recta, ¿sí? Pero para arriba. Entonces, con esas condiciones, como el X está permitido todo, la gráfica que quedar aquí es válida para X, todos en los reales. Mire, toda esta gráfica. La gráfica que quede en esa zona que estoy pintando en verde sería la gráfica de interés, donde me dicen que verifique si es invertible en esa región. No me interesaría la gráfica en esta parte. Si hay gráfica aquí, bórrala, no me sirve. No me están diciendo que tome valores de Y ahí. Entonces, los X todos los reales y los Y permitidos hacia arriba se forman regiones de este tipo. Grafique esa región y vea qué es lo que queda allá. En el primero no. En el primero me dicen que tome todo el eje X, todo el eje Y, el plano cartesiano completo, pues. Aquí lo que le están diciendo es el plano cartesiano, pero no todo. Vuelvo a mostrarles este otra vez. Plano cartesiano, pero no todo. Plano cartesiano es esto. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercero, todo contigo los ejes. Pero cuando me dan restricciones de ese tipo, color negro, me dicen, no, en X tiene permiso de llegar de menos infinito a 0. Entonces aquí trazo en 0 si quiero una recta vertical. Color negro. Tengo permiso en X desde menos infinito a 0 cerrado. Entonces la gráfica posible hasta ahorita, si no me dicen nada, Y serían estos dos cuadrantes. Esto estarían excluidos porque esto corresponde a X positivo y no estarían aquí. Pero luego me dicen, no, espérese. En Y tampoco no va a trabajar sobre todo el eje Y. Sería de menos infinito y para en 1/3 positivo. Entonces digo yo, 1/3 está más o menos por aquí. Lo puedo hacer así. Y digo, bueno, voy a poner 1/3. Pongo el 1/3 en Y. Pongo el 0 en X y me dicen, venga pues, en Y tiene permiso para graficar hasta aquí. Y ahí no puede pasar. De ahí no puede pasar. Pero en X, máximo número que puede tomar es este. ¿Qué quiere decir? Construya un nuevo plano, pero ya no plano completo. Digámoslo de esa manera. Un nuevo plano con esas condiciones. Y ahí es donde va a interesar la gráfica. Por eso obtenemos esto. Todo esto, miren. Todo.
Y si aquí un tercio estuviera abierto, entonces dice, bueno, en Y voy a llegar hasta un tercio, pero no lo puedo cerrar. Lo pondría así, ¿ve? Este ya sé que no está, no me sirve. Suficiente con eso. Y si en este cero estuviera abierto, para que vean ustedes qué significa, fuera así, entonces tampoco debería cerrar el eje, esta porción, porque haría X igual a cero, ¿me? Entonces le tocaría tomar esta parte verde, considerando que si la gráfica llega hasta este punto allá, debe ser abierta. Como por ejemplo, ¿qué tal si la gráfica original fuera así? Si fuera una especie de parábola de esta forma, la original, y seguir así, de esa manera. Entonces le dicen, mire, está bien, la parábola usted lo construyó porque la va a necesitar para saber si es invertible o no. Y le dicen, bueno, si voy a limitarme a esta región, esta parte no debería ser tomada, ¿me? Esta debería estar fuera. Normalmente uno las deja para que se vean que trabajó y que está claro lo que está haciendo, ¿me? Todo esto lo quitaría, ¿ve? Y de remate, aquí debería ir abierto y allá debería ir abierto. Donde voy a someterme a aplicar la teoría de inversas, alojaría este pequeño arco. A eso se refieren estos conjuntos de partida nuevos. Cuando no me dicen nada, entonces se debe entender que es de R en R. Por eso en todas estas le van mencionando a usted que primero verifique qué ocurre ahí, si la función es invertible o no. ¿Y qué significa invertible? Biyectiva. Biyectiva. Si es biyectiva, entonces calculo lo inverso. Y si no, no calculo nada, porque me están diciendo, y en caso de que sean invertibles, determine la función inversa. Borramos esto y arrancamos con uno nuevo. Ya esos que están ahí si quiere. Ya con un panorama un poquito más claro. Como por ejemplo, cuando agarremos la número 2, ya con el nuevo criterio, aunque habíamos hablado antes, pero ya sabemos que estamos tratando de aclarar un poquito de duda. Espero que les esté sirviendo. Primero voy a empezar con la región. Vamos a trabajar. Dice que voy a tomar, para empezar, el conjunto de partida, todo el eje X. Vaya, pues lo voy a pintar. Todo el eje X sería esto. Es el conjunto de partida. Si no me dicen nada de Y, es Y real. Serían los 4 cuadrantes, pues. Pero me dicen, no, espérese, tranquilo, calma. Me dicen, tómese ahora desde -1. Esto se hace hasta el final. Este es para practicar un poco. Desde -1 en Y, perdón, estoy mal. En X no. Desde -1 en Y, porque el conjunto de partida, conjunto de llegada, ¿dónde estoy? Desde -1 en Y, que sería esto, que ya lo había hecho, para más infinito. Entonces yo trabajaría una recta así, ¿ves? ¿Qué región se forma? La de interés sería esta. Para todo X y para Y, o para el conjunto de llegada, de -1 a más infinito. ¿Estamos? Esto lo hago al final. Lo primero que hago es graficar esto. Y una vez que tengo la gráfica, aplico un recorte utilizando esas condiciones. Voy a refrescar memoria otra vez, hagámoslo todo. Por lo menos para que quede claro. Y es lo único que voy a trabajar, ya no más. Ya no voy a estar enredando y repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Entonces empezaría primero graficando esta cosa que está aquí, que no tiene término B. Entonces el vértice está en -1. Eso lo sé. Y no solo eso, abre hacia arriba, la gráfica completa se miraría así, ¿ven? Sí, para arriba. Ahí. Esa sería la gráfica completa. Una vez que tengo la gráfica, estimo dónde me interesa ver esa gráfica para aplicar el criterio. Sobre el eje X, todo sí. Y va de -1 más infinito. Entonces digo yo, en Y, de -1 más infinito. No tengo que pintarlo, pero lo puedo ver. Era esto. Mi región iría todo aquí, ¿ven? No lo pinto porque no voy a arruinar mi gráfica. Para allá, mira. ¿Y qué es lo que me queda? Me queda toda la curva, incluido el vértice. Todo. Entonces yo pregunto, ¿y esta función es biyectiva? No, es que ni siquiera es inyectiva, pues. Entonces digo, fíjese que no es invertible. Al no ser invertible, entonces digo yo, no, no voy a calcular nada. No calculo lo inverso. Espérenme un ratito por ahí. Vean, revisen ustedes, por ejemplo, el primero con el criterio anterior, despacio, y lo voy a venir a hacer después. Yo voy a regresar. Permítanme un rato.
Aquí estamos otra vez. O si quieren, voy a seguir hablando de este. Está claro que la tarea de ustedes hasta llegaría. Yo digo, no es invertible. Le voy a hacer modificaciones a este para que vean lo que ocurre. Así ve. Voy a hacer modificaciones. Una modificación que usted no la puede hacer, está claro. Yo la puedo hacer los cambios para que vayamos revisando, para no estar buscando otro ejercicio. Imagínense que ahora le hago un cambio y el cambio que hago está en el conjunto de partida, en este. ¿Ve? Vamos a ver colores. Está en el conjunto de partida, color azul. Le quito que sean todos los reales. La gráfica es la misma. Y le digo, fíjese que esta función ahora, el conjunto de partida, será de menos infinito a 0. Cerrado. Este lo es igualito. ¿Qué significa eso? Que de menos infinito a 0 me interesaría nada más estas X de aquí para allá serían positivas. ¿Me? Esta gráfica habría que quitarla. ¿Me? Esta gráfica no estaría. Aunque la parábola original sí la tiene, pero como aquí me dicen que hay que recortarla, ¿qué me quedaría como región posible para gráfica? Lo que me quedaría solo es esto. Pues. Y esto sería la rama izquierda de la parábola. Y entonces empiezo con la verificación si es invertible o no. Vamos a ver si es invertible. ¿Qué significa invertible? Estamos por teoría, ¿verdad? No hablar de composiciones. Sabemos que para probar si es invertible una función, lo que tengo que hacer es aprobar estas dos composiciones. Pues. Pero no es eso lo que me piden. No es, este es muy largo. Hacerlo así sería exageradamente largo. Me toca calcular la inversa y me toca ir por las dos composiciones. No, ese sería el remate, hacerlo más bien. No necesito eso, porque para eso está la teoría. Mire, esa es una forma de verificar invertibilidad cuando usted tiene una función en la inversa. Como solo tiene la función, le tocaría calcular la inversa. Y lo otro es que esto se sustituye por la biyectividad. Debe ser biyectiva. Si es biyectiva es invertible. Entonces no tengo que calcular esto. Por lo tanto, ¿y qué significaba ser biyectivo? Vamos a refrescar memoria. ¿Qué significaba que fuera biyectivo? ¿Alguien me acuerda? No significaba de que cada conjunto, o sea, cada individual, no me acuerdo la palabra por individual, pero cada uno del dominio iba asignado con uno en el rango. Pero imágenes. Sí, eso. No, pero espérese, había concepto directo. Eran dos condiciones. Una es que fuera inyectiva. Sobre, o biunívoca, le llamamos también inyectiva. Esa era una condición de ser biyectiva. ¿Y qué otra condición? Eran dos, ser sobre. Sí. Este es lo que le estoy pidiendo. Con imágenes una por una va a tener que luchar un montón. Esta teoría, otra vez. ¿Y qué significa que sea inyectiva? Si quiere uso la prueba de recta horizontal. Toda recta horizontal que lo corta, lo hace en un solo punto. Mire aquí. O miren aquí. ¿Ve? Toda recta horizontal que lo corta. Pase esta prueba. ¿Ve? Y lo otro para hacer sobre es que el rango de esa gráfica donde corresponde debe ser igual al conjunto de llegada. En ese caso se llama, ¿cuál es la que estoy trabajando? Esta que está aquí, esta, ¿cómo la modifiqué? ¿Cuál era? El rango sería esta función la que estoy graficando. La voy a marcar porque estoy medio perdido aquí. Sí, Esta. es esa. El Pero rango le sería cambió. igual a menos 1 cerrado a más infinito. Si eso es cierto, entonces cumple estas dos condiciones, sería biyectiva y sería invertible. Yo le pregunto, ¿y el rango de esta qué es? Si es esta la gráfica. ¿Cuál sería el rango? El rango de la gráfica es de -1 hacia más infinito. Más infinito, que sería este. ¿Eh? Entonces, así como está con esa condición, esta función sí sería invertible. Entonces voy por la inversa. Una vez que tengo eso, con ese cambio, si quieres hacemos un cambio para esto, porque parece que aquí no trabaja en ninguna. Quite este. ¿Eh? Quite esto y sustitúyanlo por ese para que hagan uno por lo menos. Porque ahí parece que no hay que hacer nada en todo. Entonces, hecho eso, he probado que es biyectiva. Si probé que es biyectiva, es invertible.
Y si es invertible, me dicen, vaya por la inversa. Entonces procedo con la inversa. Y la inversa es despejar para X, pero este se resuelve con doble despeje. Pues lo voy a hacer. Yo lo haría así, ¿ven? Sería X cuadrado, ya despejando, porque hay que despejar X. Este pasaría para allá sumándome. Y más 1. Ahora saque raíz a ambos lados, pero como es ecuación, se pone el signo más o menos, pues. Y más 1. Esa sería la inversa, pero con esos dos signos de función. ¿Y qué me dicen? Que los X son negativos, son estos, ¿ve? Los X que debe considerar usted son negativos. Uno sería para X positivo, que sería para la rama que no está, para allá, si fuera más. Y la otra que sea para los X negativos, entonces digo, mi respuesta debe ser este, pues. Si la dejo en función de Y. Y le clavo el signo menos, color. Le clavo el signo menos, porque si no estaría tomando la rama que no está en la gráfica, estaría tomando esta para Y X positivo. Recuerda que los X positivos son estos, ¿no? Estos son los X positivos y para acá están los X negativos. Y como la gráfica es esta, está sobre donde están los X negativos, entonces digo, esta es la que debo tomar como inversa y escribo f a la menos 1 de Y sería igual a menos raíz de Y más 1. Y si me la piden con letra X, entonces digo f a la menos 1 de X sería igual a menos raíz de X más 1. Pues. Y ahí terminó mi ejercicio. A eso se refieren estas preguntas. ¿No? Son varias cosas las que le están pidiendo, no es una sola. Bueno, terminé, este era el único que quería mostrarles. Hice un cambio para que pudieran trabajar. Quisiera venir y salir de esta parte de funciones invertibles. Me voy a meter, que aquí no viene, aquí no está, lo que es la función parte entera. Sí aparece esto, que son funciones seccionadas. Parte entera creo que no dejé ninguno. No puse ninguno. Voy a poner alguno. Entonces, para eso, aquí les tengo una especie de definición de la definición de parte entera. Esa definición se puede dar de varias formas. Veamos lo que ahí tiene este material. Dice, función parte entera. Algunos también le llaman entero mayor, aunque también hay otra que se llama entero menor. Dice así, parte entera. Sea de f una función que va de los reales a los enteros. Estas no son funciones de R en R. Todas las que hemos visto hasta hoy, excepto cuando se dan casos como los de ahorita que les cambiaban el conjunto de partida y llegada, fueron funciones de R en R. Las polinómicas, las racionales, todas las que hemos visto. Pero esta función que llaman parte entera, por definición, no es una función de R en R. Eso es lo primero. 1. Entonces se llama función parte entera y se denota por, esta es la forma de denotarla. Así se ve en los textos. ¿no? Es decir, que f de x, la notación, son dos como corchetes, pero dobles a la izquierda, la variable en la parte interna y corchete doble a la derecha. Es esto. ¿no? Y luego le dicen bajo qué condiciones. Dice que la parte entera de X se denota así, pero le dicen, pero así se calcula. ¿ven? Este que está aquí es este mismo. Es decir, que esta es la imagen. Si es la función parte entera, la imagen se escribe así. Esto se llama imagen. Y esa imagen se calcula con estas condiciones. Mire, palabras aparecen ahí. ¿Qué significa esto? Dice, la parte entera ¿de quién? De cualquier número real, porque parte de los reales, es decir, que ese X es real. Mire, me fue la hora. Lo quiero ver avanzar un poquito en este. Me están diciendo que la X como parte de R, este es para todo número real. ¿no? Eso quiere decir que la parte entera existe para todo número real. Voy por partes, voy analizando la teoría. Es decir, si X es real, siempre hay parte entera. ¿Y cómo se calcula? No importa el número real que se trate, y se parece al valor absoluto. El valor absoluto existe para todo real, por definición, que así se da a mí. Lo que pasa es que el valor absoluto de un real va a dar un número positivo, 0. Lo que sabíamos es que este número resultante era mayor que 0 o 0, pero nunca negativo. Y ahí venía que el valor absoluto no era negativo. Esta no. Esta lo que me dice es, hasta ahorita, no he terminado, pero estoy interpretándolo, lentísimo, ya lo voy a poner de una manera un poquito más matemática, pero me gusta siempre ver los materiales y analizarlo como está en el material, pues. Y esa es la ventaja cuando se interpreta matemática, no importa cómo venga la teoría, hay que entenderla.
Entonces, la parte entera, su imagen es, esos corchetes, se llama parte entera de X, así se lee. Pero ese número real, perdón, ese número X o esa expresión X o ese argumento de la parte entera, por definición es un número real. Y el resultado de esta imagen debe ser un entero, porque dice que va a los enteros. La pregunta es, ¿y cómo se calcula ese entero? Aquí me dicen, agarre un real usted, la función agarra reales y devuelve enteros. Eso es lo que me está diciendo. Conjunto de partida y conjunto de llegada. Y aquí le están especificando qué es lo que hay que hacer. Lo voy a mostrar. Dice que la parte entera será el máximo, el más grande, de un número entero. Tal que ocurre esto. ¿Mira? ¿Qué cosa es eso? Voy a borrar pues un montón de rayas para volver otra vez a dar otro impulso. Dice, la parte entera será el más grande. Por eso viene, algunos le llaman entero mayor, máximo. A este máximo también le llaman la máxima cota inferior de un número real. Pero eso después. Agarremos esto que no es tan matemático. Dice, max, el más grande, entero, tal que se cumple esta condición. ¿Y qué cosa es esto? Dice que Z, se escribe así, es menor o igual que X. Puedo poner esto también de otra manera. Recuerden que si yo tengo una desigualdad, la puedo escribir de dos formas. ¿Cómo le escribiría cambiando el orden a eso? ¿Qué significa eso? Z menor o igual que X. También lo puedo escribir como. O ya estoy solo. Si X es mayor que 2, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Quitemos esto. Pero fíjese que solo con usted tengo la clase. Si X es mayor que 2, es lo mismo que decir que 2 es menor que X. ¿Sí? Sí. Lo mismo aquí, pues. Si Z es menor que X, entonces X es mayor o igual que Z. Válido, de cualquiera de la forma que lo escriban. Entonces, lo que me está diciendo que es, me están diciendo esto, tomo la definición formal, que lo que voy a tomar es el entero inmediato a la izquierda de X. Así ve. Por ejemplo, voy a tomar un ejemplo particular. Imagínense que la función parte entera la escribo así. Y con esto lo que quiero es explicarles las imágenes. Ya lo voy a escribir también cómo se describe de manera usual. ¿Qué pasa si me piden la imagen de 2.31, por ejemplo? O la parte entera de ese número. Lo haría así por definición, que ya vamos a mostrarlo después de manera más directa. Que lo que estaría es tomando una recta real. ¿Por qué estoy tomando una recta real? Porque el X va a ser real. Entonces digo, bueno, aquí estoy en R y acabo de tomar el argumento de ese número real, se llama 2.31. Póngalo en algún lugar. Póngalo aquí, mire, 2.31. Luego, existen infinitos enteros a la izquierda de ese X. Puedo empezar así, mire, puedo poner unos cuantos enteros. Deme los enteros inmediatos a la izquierda, entendería que es 2. El otro a la izquierda es 1. El otro a la izquierda es 0. El otro a la izquierda es menos 1. Todos estos son enteros. Pero son enteros que son menores que ese X lo que estoy tomando. El X esté fijo y inmediatamente empiezo a generarme mentalmente una lista de enteros. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Qué dice la teoría? Que agarre el más grande de todos ellos. Y no me diga que el más grande es menos 1. O que el más grande es menos 1000 que esté atrás allá. Está claro que el más grande de todos estos enteros, estos son los zetas, estos son los zetas, lo que hay que hacer es tomar el max de eso, el máximo. ¿Y quién es el máximo de ellos? El más inmediato. El más grande es el que está más pegadito a ese 2.3. Si agarro este, ya no sería menor, no cumpliría esto. Estoy tomando el menor posible. Podría ser igual incluso. Entonces, de ahí sale, y en matemática a estos números le llaman cotas. Estas serían cotas inferiores, enteros. Esta sería una cota inferior. Todos los enteros a la izquierda. La máxima cota superior se trata, perdón, la máxima cota inferior. Inferior es porque está a la izquierda. Superior es porque está a la derecha. Este sería el más grande de los enteros, que está lo más cerca posible de 2.31. Entonces digo yo, bueno, aquí debe ser 2. Y ahí termina el trabajo de las tales cotas. Esta definición también se puede ver así. Te lo muestro de la siguiente manera. Mire,
En los textos ya un poquito más formales se encuentra así. F de X igual a la parte entera de X, que es la forma usual de escribirlo. Parte entera, aquí. Sí, solo sí. Para la imagen. Dicen, para X real. El real que usted quiera. Y la imagen se calcula así. X acotado por un intervalo desde n a n más 1. Esta forma de escribirla sería esta para graficar. Donde n es entero. Así, mire. Lo de la definición está aquí, mire. Con la diferencia que allá le llaman n. Entonces, ¿qué se hace? Vea lo que va a ocurrir. Se hace lo mismo. Por ejemplo, si yo quiero encontrar, como ejemplo, la parte entera, o la imagen, pues, f de 2.31, como lo hice antes, y aquí determinamos palabras y ya Dios determinó, yo lo que haría es graficar 2.31 en algún lugar de la recta, porque es real. Y lo que busco es un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, tal que a la izquierda queda un entero inmediato. El más inmediato, 2.31, entendería que este es 2. Y el que sigue es el que queda a la derecha. Como este es n, súmele 1. Entonces este sería 3. Es decir, que he encontrado un intervalo cerrado a la izquierda por enteros que contiene a 2.31. Eso es lo que está diciendo esto. Busque un intervalo que contenga ese X que está en el argumento. ¿Estamos? Que lo acote por la izquierda un entero y el que sigue por la derecha. Este sería el intervalo. ¿Bien? Y de ese intervalo, tómese el entero que queda a la izquierda, que dice que es n. Aquí no lo puse. Aquí me dice que es igual a n. La imagen de la parte entera es igual a n, donde ese n se encuentra de esta manera. Entonces, ¿qué significa? Si estos son los enteros inmediatos, 2 y 3, este sería la parte entera que yo necesito. ¿Me? Escribo 2 nada más. Eso no es redondeo. Alguien puede decir, lo que está es redondeando. Puedo ponerle otro si quiere. ¿Qué tal si me piden f de 7.99? Si lo redondeas es 8. Pero si aplico a la parte entera, no. ¿Cuál es el entero que está inmediatamente a la izquierda de 7.9? Pues es 7. Entonces digo, no, pues 7. Eso es lo que me dicen. El entero inmediato. A la izquierda está 7, a la derecha está 8. Pero como me dice que es el que está a la izquierda, el que ocupo, se llama entero mayor. Porque es una cota superior. Allá le llaman máximo en la definición. Agarro otro. ¿Qué tal si me dicen que encuentre f de menos 3.24 o 3. Pongámosle 86? Ojo con esto. Con los negativos es peligroso. Se los muestro con gráfica, que no necesita, pero los puedo mostrar con gráfica. ¿Sí ves? No tengo que agarrar toda la recta. Suficiente con esto. Agarro y digo yo, por aquí está menos 3.86. Ya casi, ya terminé la clase. Sí, ya terminamos. Y agarre, busque un intervalo cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, así que lo puede encontrar así, de tal manera que este número quede dentro de él. Yo le pregunto, ¿cuál es el entero a la izquierda de 3.86? Negativo. Requiere que A los la negativos... izquierda es negativo 3. Mire, no, tenga cuidado, mire. Tenga cuidado. Sí, porque dijo a la izquierda, ¿no? Sí, a la izquierda. Mire, 3.86 está por aquí, ¿ve? Cierto. ¿Lo ve? Por eso le digo, con los negativos, tengan mucho cuidado. Para eso es la recta. Si usted me dice menos 3, no está a la izquierda, está a la derecha. El que está a la izquierda, ese negativo como entero inmediato es menos 4. Entonces digo, fíjate, aquí es menos 4. A ese menos 4 súmele 1, va a encontrar el de la derecha. Ese es menos 3. Quiere decir que el intervalo que contiene a eso cerrado, que contiene este punto, empieza en menos 4. Entonces la parte entera de este es menos 4 y no menos 3. ¿Lo ve? Entero inmediato a la izquierda. Uno lo puede graficar también de otra forma. Así ve. Lo que hace uno en la práctica Una pregunta para... antes que lo borre. Entonces, si fuera en vez de eso, ahí donde tiene, y en vez de solo x menor que n más 1 fuera x menor o igual, entonces la solución sería negativo 3, ¿verdad? a eso vamos. Ahorita estoy dando valores que no sean enteros. Lo que me está preguntando usted es cómo se calcula la parte entera de un entero. Eso lo vemos después. Mire, por ejemplo, derecho así, ¿ven? Con un intervalo pequeño.
Así, aquí pongo 3.86 negativo, 0.86 y empiezo el conteo para atrás, que voy a poner aquí. Digo yo, bueno, ¿qué voy a poner aquí? Lo dejo así. Aquí voy a poner el entero inmediato a la izquierda de 3.80, después de 3.87 de menos 4 y súmele 1, es 3, pero este va abierto. ¿Y qué dice la definición que toma el de la izquierda? Ya lo tengo, pues. Entero a la izquierda. Agarro otro. ¿Y qué pasa si me dicen de la parte entera que calcula la parte entera de raíz de 3 sobre 2? Que se denota así. Así lo denotaría, ¿verdad? Porque hay que denotarlo. Es claro que así no habría que entero puedo poner a la izquierda o a la derecha. Entonces agarro y aproximo esto con la calculadora. Deme un valor aproximado. Después pienso cuál es el entero que está a la izquierda, pues, para que cumpla esto. ¿Cuánto es el valor aproximado de la raíz? Ya se ve, de momento. Solo con usted que ya, ¿no? Hay 6 más, están corriendo Ah, ya. parece. El valor aproximado es 0.866. 86, digamos. ¿Cuál es Ajá. el entero que está a la izquierda de esto? El que voy a poner aquí. Pueden pensar en ese entero, o si no lo hago esto, ¿eh? Por aquí pongo 0.86. Aquí voy a poner un entero y voy a poner el otro. Lo que pasa es que este va a cerrar. Este es el intervalo que hay que formar, que es este, ¿eh? ¿Cuál está a la izquierda de 0? 0.86. Pues es 0. Y a la derecha, 1. ¿Cuál va a poner entonces? 0, ¿no? Esa sería la imagen. Ahora agarro un entero. Y aquí es una propiedad. ¿Qué pasa si se trata del entero 3? Si yo quiero construir el intervalo, lo haría así, miren. Aquí está 3. Dice usted, este es 3, el que está... Bueno, pongamos la parte entera de 3 aquí para que quede claro. Ya con esto termino, solo es interpretación nada más, para que miren lo que es de la definición. Los enteros a la izquierda sería 2 y a la derecha sería 4. Si usted toma ese número entero 2 como que está a la izquierda, ojo con esto, ¿eh? Si lo toma así, sería el n, ¿eh? Y a la derecha súmele 1, a la derecha sería el mismo 3. Si hago eso, yo pinto este intervalo, mire que el 3 no está en el intervalo y dice que debe estar ahí adentro. Por lo tanto, el que está a la izquierda no puede ser 2 porque no contiene al 3, está abierto. Ese intervalo estaría fatal. Entonces, ¿qué digo? No, fíjese que no es ese, el que en realidad el intervalo sería este. En 4 va abierto, pero en 3 iría cerrado. Eso sí lo incluyen. Es la interpretación. Y esto lo debería quitar, esto no debería tomarlo. Esto no debería estar pintado. Sí puedo poner el entero para ubicarme. Sí lo puedo poner, no pasa nada. Pero el intervalo que se construye es este. Por eso aquí dice que puede ser menor o igual. Puede ser incluido. Entonces, cuando yo agarro la parte entera de ese entero, me va a caer el mismo siempre. Y esta es una propiedad u observación. La parte entera de un entero es el mismo entero. Ya no tengo que luchar. Si aquí es 31, pues aquí pongo 31, pues, porque el entero va a ser el mismo a la izquierda. Si es decimal, no. Si es decimal, tenga cuidado. Si es raíz, le toca aproximar. Ahora voy a poner una operación. ¿Y qué pasa si fuera de esta forma? Ya casi terminamos con esto, para que quede claro. ¿Qué pasa si la función? Voy a empezar con la función como estaba antes. Ya la voy a cambiar. Lo que estoy calculando se llama imágenes. Imagen, parte entera. Póngale nombre, por si acaso. Y supóngase que la función es la anterior. Ya la voy a cambiar. Y con eso terminamos. Y me piden la parte entera de una operación. 1 menos raíz de 3 sobre 5 más 10. Pongámosle 10 a la raíz de E para que use calculador y se divierta con esos programas que hemos visto. Puedo poner un logaritmo ahí también. Y le digo, deme el valor, deme la imagen de eso. Y aquí pondría la notación con las dos corchetes esos. 1 menos raíz de 3 sobre 5 más 10 a la raíz de E. Lo que pasa es que solo queda usted y no sé si lo va a poder trabajar. Miren, necesito como decimal. Si no lo aproximo va a ser imposible calcular la imagen. ¿Cómo la voy a calcular?
Una vez que tenga el decimal, sí puedo decidir cuál es el entero que está inmediatamente a la izquierda. Este es 1 menos raíz de 3 sobre 5. Así ve. Supóngase que este resultado, supóngase, porque no lo voy a poner a trabajar tampoco, lo voy a dejar tranquilo en la casa, es 2.721, supóngase. Así, mire. Entonces, una vez que yo tengo al alcance el número decimal, digo el entero que está a la izquierda es 2, entonces digo este es 2. ¿Estamos? Y ya terminaría. Cambio la función parte entera. La función parte entera también puede cambiar. ¿Qué tal si me dicen sea f igual a 2 por la parte entera de 1 menos 5x más 8? Esta por definición no sería parte entera. Es parte entera con sumas, con restas y demás. Aquí le voy a poner x si quiere. Y el remate le voy a restar 1 aquí. Supóngase que le dicen, dada esta función, que es una mezcla de todas, es una mezcla de parte entera multiplicada por polinómica y sumada polinómica. Puedo poner hasta logaritmos ahí. Y le dicen, dada esa expresión, calcule f de 1. Esta es la imagen. ¿Qué sabemos? Sabemos que esta es parte entera y por definición me debe dar un entero. Ese entero lo tengo que buscar. La parte entera por definición da un entero. Eso lo sé. Pues necesito ese n. Con eso voy a empezar. Después aquí voy a poner el 1 como está y le voy a sumar este 1. Pues. Pero aquí es fácil. ¿Por qué? Porque si vale 1, aquí me quedaría 1 menos 5 por 1. Todo esto sería menos 4. Y la parte entera de menos 4 es menos 4. Entonces pondría 2, que es este, por la parte entera de esta que ya he evaluado me da menos 4. Sumado el 8 multiplicado por 1, es decir, que donde aparezca la parte entera yo aplico la definición. El resto lo voy a evaluar normal. Esto sería menos 8 más 8 que es 0 y restado es menos 1. Aquí tengo la imagen. Esto lo podemos preguntar en una preguntita por ahí de verdadero y falso para ver qué saben de la parte entera, si lo pueden evaluar. Evaluar se llama cálculo de imágenes y lo puedo combinar con tipos de funciones. Pongo otro. Ya con esto termino. No más lo voy a retener porque había quedado. ¿Cuántos han quedado ya? La mayoría salió huyendo. Ya creo que no, ahí estamos todavía. La mayoría salió huyendo. Venga. No, hombre, espérense. Así ve. ¿Qué tal si la función la voy a cambiar? Se llama f de x, como antes. Aquí le pongo logaritmo natural. Y aquí le pongo la parte entera de x. Mire qué interesante. Yo voy a poner es donde a mí me antoje. Más 1/2 por la parte entera de x sobre la parte entera de x más 1. Puedo llenar de partes enteras a discreción. ¿sí? Y le pido que me calcule f. Le voy a poner de e. ¿Qué debería hacer? Pues voy a sustituir como lo hemos hecho toda la vida. Es una imagen. Excepto que voy a sustituir como corresponde. Aquí pondría e. Aquí pondría 1/2. Evalúe como lo hemos hecho siempre. De e. Y aquí pondría parte entera de e más 1. ¿Sí? Y empiezan las evaluaciones, pues. La parte entera se hace por definición. Empezaría con este logaritmo. ¿sí? El logaritmo no lo estoy evaluando todavía. ¿Por qué? Porque antes del logaritmo tengo que calcular el n que corresponde a ese número. Tengo que calcular este n, porque al final sé que es un n y este al final va a ser otro n diferente, ¿verdad? En z no va a ser el mismo. No tengo que decirlo, solo lo recuerdo. Entonces, ¿a cuánto equivale e? Todos sabemos que equivale a 2.71. ¿Y cuánto sería la parte entera de 2.71? 2. Póngalo. Más 1/2. ¿De quién? De la parte entera de 2.71. ¿Y cuál es la parte entera? 2 también. Aquí sería, miren, la parte entera de 2.71 más 1. Hay que hacer este cálculo, si no, no voy a saber cuál es. Deme el valor aproximado de este número para calcular la parte entera. Serían 3.71, ¿no? Ya sumado el 1. Como me toca calcular la parte entera, ¿qué pondría?
Solo el 3. 3. Entonces ahora simplifico un poco. Sigue siendo logaritmo natural de 2, que no es exacto. Ahí se queda. Aquí sería, se va este 2 con este 2. Y me queda sobre 3. Esta sería la imagen, ¿no? Si me piden valor aproximado, lo hago. Si no, ya terminé. Entonces, así se evalúa la función parte entera. Ese material que les estaba mostrando, lo voy a mandar. Ahí terminamos, ahí nos quedamos hoy. Buenos días a todos. Y ahí les voy a subir el video, hasta ver les sirve un poco. Es todo.